Anda, Mauser, hijuela. ¡Órrele, menso! ¿Hay algo que se le tenga que poner a esto? ¿Cuál? A él, Ahí está la otra máscara. la de él. Oh, ahí está, le dije que se ponga esa. Ah, Sí, porque yo ya no encontré la otra, agarré una nueva. Radio Ranchito. Anda Mauser, muchachos. Radio Ranchito. Radio Ranchito, donde el gallo canta en la mera madrugada a la pura 5. El gallo le hace así. Me acuerdo del gallo ese. Ay, Dios. Si no me divierto yo, ¿quién? Díganme a ustedes, si no me divierto yo solito, ¿quién me va a divertir? Solito canto aquí. Solito. Hoy quería yo hablar de un tema muy chingón, muchachos. No se vayan, está bien bueno. El tema se va a llamar ni más ni menos que ¿por qué nos bajaron el autoestima por décadas? Hasta un centenario nos bajaron el autoestima a los mexicanos. Nos dijeron, los mexicanos no sirven, son borrachos, son huevones, no tienen inteligencia, son indios, son campesinos. De eso vamos a hablar hoy, muchachos. Tiene sus raíces por allá ¿A qué hora se me cayó un taco? ¿Y ahora cómo lo saco? Tiene sus raíces con Porfirio Díaz. Dice que me dio insomnio. no, pues igual a mí. Me dio insomnio y aún así tengo energía, Gracias a Dios. Yo dije ayer, me va a dar insomnio, pero yo me voy a levantar con energía. Así me dije yo. Me voy a levantar con energía. A pesar del insomnio, yo me levanto con energía. Aquí en Radio Ranchito Tacolín. Donde las vacas se levantan temprano a hacer. Mira, ya tengo un relajo aquí, muchacho. Voy a ver. Le voy a hacer su jardín a Pancha, mamá, pero ha de ser. Y empieza la música en la madrugada. De flores coloradas, mamá, aunque se enojen solteras y casadas, mamá, pero los ojos de Pancha y no más. Buenos días, muchachos, muy buenos días a todos. Estoy haciendo tacos de canasta, el chicharrón prensado que lo vamos a poner aquí. Lo pueden ordenar, Irene, ahí en tacolín.com. Si tú eres broker y vendes tacos, son tacos ya certificados, muchachos. Bueno, estamos a punto de recibir la certificación, porque una cosa es vender tacos de canasta con permisos de la ciudad. Y otra cosa es vender tacos prepackaged, o sea, tacos en paquete, así como se ven en la caja. Son permisos diferentes. No es lo mismo. No es lo mismo Chana que Juana. No es lo mismo Chana que Juana. No es lo mismo Chana que Juana. Yo creo que va al revés, pero así está bien por ahora. Oh, no, así está bien. No manches, tienes una quijadota, compa. Ya nomás que quijadota. Parece defensa de tráiler, compa. Dice tu tío, quítense los que bozales.
Quítense los bozales. Sácalos, compa, sácalos. Muy buenos días. Y entonces, muchachos, quiero contarles esa historia, muchachos, porque mucho tiempo nos mantuvieron así, con la cabeza empinada, muchachos, el yugo empinado, donde nosotros nos convertimos en solamente ¿cómo se diré? Un espantapájaros, así casi, muchachos. No, el bueno era, fíjense, les voy a platicar la historia de un señor que se llama, ahí lo tengo escrito, por ahí, John Ken Turner, que escribió México Bárbaro, y cuando me lo recomendaron me dijeron, léete el libro de John Ken Turner, el libro se llama México Bárbaro. Dije, no, yo no lo quería leer. No, ni más, yo cómo voy a leer ese libro, está escrito por un gringo. ¿Tú crees que el gringo va a creer, va a escribir la realidad de México de esos tiempos? Va a escribir lo que le conviene. Y no fue así, muchachos, en realidad. Mira, se me olvidó sacar la tortilla, ya se... Ay, ahorita la sacamos, ¿no? Ya se cayó el chicharrón. Por esto la ponemos por allá. Ahí encima de esas tortillitas. Y no, entonces este señor, el John Ken Turner, escribió ese libro más que nada porque como una especie de ¿qué les puedo decir? Demanda, no, queja, tal vez, una forma impotente de quejarse o de demandar, no demandarlo, ¿verdad? O sea, de demandar, como una especie de demanda. En ese libro lo hizo porque no se podía hacer nada se podía hacer. No había protección para el campesino, para el indio, que le llamaban indio, muchos son indígenas, pero les decían libro. Pero ahí los indígenas, no había nadie quien hiciera por ellos nada, muchachos, nada. El gobierno al contrario aplastaba más al campesinado, al indígena, al mexicano, lo aplastaba más. Que John Ken Turner dijo, no, pues yo tengo que hacer algo por lo que está sucediendo en México, y la única forma, porque nadie me va a escuchar, ninguno va a escuchar mis súplicas y demandas, y por lo tanto voy a hacerles un libro y le voy a poner como nombre México Bárbaro. Eso fue en el siglo XX, allá por 1876 a 1911, que fue lo que duró el gobierno de Porfirio Díaz. Bueno, fueron 30 años de porfiriato. Un señor que todavía la oposición lo considera un ídolo, ¿no? Que transformó al país. Pero no es cierto, no transformó el país. Sí se transformó. ¿Cómo no se va a transformar un país en 30 años? O sea, con la economía conforme va. O sea, no había nada de que, hay que echarle ganas. No. Para Porfirio Díaz, Estados Unidos, Europa, los franceses, ellos eran los inteligentes, ellos eran los que trabajaban, ellos eran los de las ideas. Turner disfrazó el gobierno en ese entonces como una dictadura disfrazada. Hijo de la cual era 35, compa. Estoy haciendo, pues yo creo que filan. Ahora hicieron re poquitos en fila, compa. Pues yo creo que le quitas estos a ver cuántos son, ¿no? Por lo menos ahí son 15, compa. Y estos 3. A ver, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No, pues ya no sé ni cuántos son. 17, ahí le quitamos 17. Son... No. Le voy a quitar unos 2 de aquí entonces. Y ya sí que se vaya, ok. Ahí así, no sé cuánto le quité. Le quité como 20 serían como...
Yo creo que por ahí ya serán, compa, no sé, tengo que quitarle retirar. Pero ya sí, aunque ya es extra, pues ya si no los venden, pues ya no. Ya que... ¡Ay, menso! Dicen por ahí. Ahora sí vamos, ya está la papa, ya está la papa, ya está aquí la papa. Y en el libro pues hay en algunos pasajes donde se habla que la idea es de mantener un pueblo ignorante y pobre, por lo tanto la educación que se le da es nula. No hagan escuelas, decían. No hagan escuelas, el campesinado y los indígenas no necesitan escuelas. No aprenden, ellos no aprenden. Desde entonces, muchachos, nos subyugaron al mexicano hasta al grado que uno en México, yo todavía soy de esos tiempos, que decían, teníamos un dicho, no vayas a apachurrar un gringo porque lo cobran como nuevo, muchacho, no, ese vale el doble. Así decíamos nosotros en esos tiempos. Y entonces, pues no, yo les puedo decir, muchachos, que todavía alcancé a vivir esas rescoldos de la época del porfiriato, pues que vino el prianismo, que también es de donde salió Porfirio Díaz, un partido disfrazado nada más para creer que había elecciones. Eso es lo que dijo un día Porfirio Díaz: vamos a hacer un partido donde va a haber elecciones, pero en esas elecciones siempre ganaré yo. Soy el dictador número 1 aquí en México. Aunque no existía una frase literal donde Porfirio Díaz diga hay que mantener al pueblo pobre, ignorante, su política y la estructura del porfiriato reflejó exactamente esa mentalidad. El Turner, este escritor, este periodista, pues así lo explica, ¿no? Ahí la llevamos, compa, ahí la llevamos. Amanecer energético, compa, y eso que nomás dormí como 5 horas. Muy buenos días, gente. Aquí están quesos, no, ¿verdad? Aquí los quesos no. Pero sí vamos a detener un poquito. Ay, Diosito santo. Los llamados peones son esclavos. Eso era todo, esclavos nada más. Donde el esclavo, pues, o el peón o el campesinado se endeudaba con los caciques, que los caciques eran grandes gentes adineradas, pero muchos de ellos, la mayoría eran extranjeros, estadounidenses y europeos. Esos eran los caciques, los que se adueñaron de las tierras mexicanas. Y los españoles más atrás, pero ahí todavía, ¿no? El mexicano en el porfiriato fue desevaluado durante todo el porfiriato. Pero muy buenos días. No, y Porfirio decía, no, el orden y el progreso viene de fuera. El mexicano es huevón, borracho y no tiene hambre de progresar. Por eso es que escuelas no vamos a hacer. Habrá pocas escuelas, unas por aquí y unas por allá. Haremos crecer nuestra economía con inversión extranjera. El mexicano estará ahí, pues como parte de, pero es que estorba el mexicano. Sí, así se hablaba, así era Porfirio Díaz. Y el que me diga que no, yo lo agarré de aquí, de esta información del libro de México Bárbaro. El indio es flojo, el extranjero es muy trabajador, así se decía, esa era la idea. El mexicano no tiene deseos no tiene sueños, es una raza inferior. Así fue como nos trataban, así fue como
nos creían. ¿Cuántos son el win? Ok, estos son 45. Y esta idea sembró esa idea de una autoestima bajo, muchachos, en nosotros como mexicanos, donde nos creímos por décadas y décadas, creímos que de verdad no valíamos, que el gringo y que el europeo son los únicos que podrían hacer grandes obras en México. Sin ellos no se puede hacer nada, porque nosotros no somos inteligentes, porque así en algún momento lo dijo Porfirio Díaz y todos sus achichincles. Ay, oye, chócolo. Pero no solamente termina ahí todo este desgarriate, muchachos. En realidad el prianismo lo continuó. Continuaron libros de textos que no te enseñaban ni Mauser. Yo me recuerdo re bien de esos libros, todavía me tocaron, donde te enseñaban cosas como estaba la pájara pinta sentada en un matorral, o el otro, la rata quemó su cola planchando quién sabe qué. Una historia retorcida donde te hablaban que los grandes héroes eran Cristóbal Colón y Hernán Cortés. Esos eran nuestros héroes de esos tiempos, porque vinieron a descubrirnos, porque pues nosotros no somos seres humanos que descubrimos un continente donde las grandes civilizaciones surgieron en toda Mesoamérica, incluyendo Machu Picchu y todo por allá en Perú, ¿verdad? O sea, había civilizaciones aquí, pero pues en los libros de textos dicen no es así. Nos vinieron a conquistar, nos vinieron a civilizar, y así pensaba el prianismo. Los calladitos te ves más bonito, niño. No, los niños no le responden a los mayores. Los libros de textos mostraban que pues había felicidad, mostraban agradecimiento a la conquista. Los libros de texto mostraban que que México era feliz. Aunque existiera una pobreza extrema en México en esos tiempos, pero pobreza, muchachos, como la canción esa que dice: se me reventó el barzón y sigue la yunta andando, la otra tierra del rincón la sembré con un guaypando cuando llegué a la otra orilla. Uy, vamos con la cabeza, vamos con la cabeza. El arado iba derrándose hasta la telera, se murió su borreguito, quién sabe qué le pasó. Yo debía un chingo de feria al señor gobernador, nos llevaron a... No me la sé, pero por ahí así va, muchachos. Y es que esa canción narra exactamente cómo vivía el campesinado en esos tiempos, donde debes todo a la tienda, me perteneces, y si te mueres tus hijos pagarán la deuda tuya. Con tu muerte no se acabará la deuda. Y así es que se formó una mente que no cuestiona, solo acepta. Y así, muchachos, por ahí un respiro, por 1938, por ahí hubo un pequeño respiro con la presidencia de Lázaro Cárdenas, donde la expropiación petrolera, y vino, pues ya somos dueños del petróleo, en una manera simbólica,
porque regresaron las grandes empresas a volvernos a robar nuestro petróleo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos gobernar, no podemos construir nuestro México. Las empresas las grandes refinerías deben de ser construidas por extranjeros, y todo lo que se requiera de inteligencia debe de ser construido por extranjeros, porque el mexicano no sabe, el mexicano no es inteligente. Pero ya en 2018 aparece un gran gobernado llamado Andrés Manuel López Obrador, que con sus pelea y su gran deseo de sacar un país adelante, desde 1986 ya surgía Andrés Manuel López Obrador luchando por un cambio y poco a poco creando la revolución de las conciencias, revolucionando al mexicano, creyéndolo, haciéndolo creer que él sí puede, que él puede construir cosas, que es inteligente. Pero en el Tratado de Bucareli, que duró 100 años, donde los vendepatrias firmaron ese papelito para que mantuviéramos las manos atadas y no pensáramos que podíamos construir helicópteros, economía, aviones, camiones por nosotros. Nos ataron las manos por 100 años con ese tratado de Bucareli, que fue terminando por ahí en el 2022 o en el 2024 creo que terminó ese tratado. Por eso hoy cada vez más y más se hacen cosas tecnológicas en México. Hoy, con la revolución de las conciencias, el mexicano sí cree que puede. Las refinerías fueron hechas por mexicanos. Las refinerías no son cualquier cosa, no, las refinerías se requiere de mucha inteligencia para hacerla. No, pero las épocas pasadas decían, no, las refinerías las vendrán a hacer empresas alemanas, españolas, porque no. El mexicano nos dijo Porfirio Díaz que no puede inventar y hacer. Ay, las tortillas se me queman, muchachos. Ahorita les sigo. Está interesante la plática. Pero ya por 1986 aparece un pelón, cabeza de cohete, que le llamamos Salinas de Gortari, que con su inteligencia, según él, porque nos dio a tole con el dedo, porque yo fue cuando salí corriendo de México, el Tratado de Libre Comercio de 1986 fue hecho por Salinas de Gortari, lambiéndole las patas al gobierno estadounidense, donde ese Tratado de Libre Comercio simple y llanamente decía que voy a traer mis empresas a México. Creo que se había parado. Que la entregamos. Tan buena que está mi plática. YouTube se cortó. También estamos en YouTube, muchachos, pues si ustedes quieren entrar. Ahí la llevamos un poco atrasados, pero ya para qué me agarro de presiones. Pero muy buenos días a todos que están comentando por ahí. Que ni me doy cuenta, muchachos, disculpen. ¿Y qué es lo que recibimos como una herencia cultural? Un complejo de malinchismo desde la conquista, asociado con indígenas, con lo atrasado, y lo europeo con los grandes adelantos. Se trataba de arremedar, copiar a las modas francesas,
Se trataba de sentirnos franceses. Hasta indígenas llegaron a creerse extranjeros. Porque por milenios sembraron maíz, llegan los extranjeros y traen la siembra de garbanzo, y el que sembraba garbanzo era europeo, y algunos de ellos sembraban garbanzos para sentirse europeos. Pero no solamente participó en este machuque de nuestras cabezas, o mantener nuestras cabezas, ya no sé cuántos llevo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 24, yo creo que va. ¿Cuántos son? Yo creo que ya nomás pone esta, compa. Oye, ¿y los otros ya las pusiste? Nunca les conté, ¿qué es ellos? Un ponche que está. Ah. Pues échale a esos, compa, a ver si puedes medio contarlos. Si sobran los echas aquí, ¿no? Sí. Van como 50. ¡Ay, mi cebola, santo cielo! Pues cuéntalos, compa. Voy a quitar esto, los voy a poner en... ¿Dejaste ese espacio? Pegando. Aquí, pues aquí los voy a dejar a un ladito, Pero compa. no, Me voy a perder mi inspiración. Sí, ¿cómo que cabe? Y como les digo, Los números que lleva ya tu tío. ya terminamos esa, ¿ok? Que nos quedó re grande al final de cuentas. Si no estás contando, ¿no? Estos no. Nomás sobran como 5 aquí. ¿Cómo le borro el número ahí? Y entonces, muchachos y muchachas, no solamente fue problemas de Porfirio Díaz, participó la iglesia, participó la educación. ¿Qué más participó? El gobierno. Todos ellos cooperaron para apachurrarle la cabeza al mexicano y bajarnos nuestra estima y mantenernos hasta llegar a creer que en realidad no somos inteligentes. Yo le pongo la toallita y pues nomás ponle en la mesa. Y sí hubo una estrategia cultural, ideológica, para mantener al mexicano apachurrado. Siempre diciéndonos, tú no sirves, eres un borracho. No te metas a la política no es buena. Y entonces, muchachos, cuando llega Andrés Manuel López Obrador, la revolución de las conciencias que le llamamos, porque fue el que nos dijo, no, tú, mexicano, sí puedes. Traemos una cultura millonaria que se llama Imperio Azteca, los mexicas, los tlaxcaltecas, los tepanecas y todas estas culturas milenarias que han hecho un imperio en México, que han hecho ciudades. Tú, mexicano, sí vales. Tu historia te respalda. Tu historia dice que sí sabes hacer grandes cosas. Tu historia, tu cultura es grande, convirtiéndose en una potencia a nivel mundial. Como país somos una de las primeras potencias en cultura a nivel mundial. Por lo tanto, mexicano, sí vales. Y vamos a hacer unas refinerías, y no una, vamos a hacer 2 y 3 y 1 y trenes y todos, pero no queremos fuerza extranjera. Tú, mexicano, lo puedes hacer. ¿Qué se requiere de tecnología? Decían los opositores. Se requiere de tecnología de grande nivel, porque en México no la hay. Andrés Manuel le dijo, sí se puede hacer. Y lo van a hacer los mexicanos. Andrés Manuel puchó a todos los mexicanos. Hoy en día quisieran unas refinerías, mientras que la oposición decía
que está ¿dónde está? En Tabasco, en Veracruz. Necesito tortillas. Los trenes que con ayuda de algunos extranjeros sí fue, pero los trenes como el tren interoceánico, Tren Maya, también fue hecho por mexicanos. La mayoritariamente fue hecha por mexicanos. No que no se podía, no que el mexicano no puede. Hoy en día se están haciendo aviones, helicópteros y carros. Y que la gente todavía critica que se están haciendo aviones, que están chafas. No son chafas, son chiquitos, sí, son simples, sí, pues 100 años de atarnos las manos para no poder participar en tecnología nueva, donde ese papel dice que no podemos crear tecnología nueva. ¿Por qué? ¿Por qué permitió un mexicano o un presidente mexicano que nos ataran las manos así por 100 años? Y ¿No fue un tratado que hicieron de Estados Unidos con México para que no ¿cómo? que no fue un tratado que... Sí, el Tratado de Bucareli. Fue el Tratado de Bucareli en el cual nos ataron las manos, que es el que les estaba diciendo. Ok, yo no lo escuché, pero... Y hoy en día, muchachos, pues el mexicano ha sido, ¿cómo les diré? Tenemos nuestra estima muy alto. Yo lo siento, yo siento así. Y la mayoría tenemos el autoestima muy alto, aunque han surgido, que precisamente ayer hablé, dice, ¿dónde vives, Chairo? salió un opositor. Bye bye. Quisiera yo que hablara, que supiera, porque todos los que se creen fifís, que los fifís son los oligarcas, los que tienen mucho dinero. Yo no entiendo cómo personas como tú siguen a esos personajes y se sienten fifí, porque todo lo que es la oposición son personas que de historia no saben ni madres, no han leído ni siquiera un pinche libro. Y ahí están Lili Telles, que no sabe ni de lo que ni cómo abrir la boca. Y no voy a leer más tus mensajes, ¿verdad? Falta una coladera. ¿Te la llevaste la coladera? No, aquí está. Pero eso no los conté. Los voy a contar. O no, ¿sabes qué? Mételos y cuéntalos. Estos. Pues sí, ¿verdad? Cuéntalos para que me digas y yo los agrego, ¿no? ¿De dónde va a ser eso? De ¿De Finland? Yo creo que ya iban a estar, ¿eh? ¿Me dices cuántos son? Y para hacer más. Y como les decía, hoy en día están surgiendo por ahí, pues, personajes. México está de moda, pero entre la moda que existe, el mexicano sigue cayendo en las trampas. Llega el extranjero, habla bonito de nosotros. De papa. De papa, ¿verdad? ¿Qué estaba yo haciendo? Frijol, ¿no? Cabrón, esos son de frijol. Muchos youtubers hablando bonito de los mexicanos y de que somos especiales. Pero muchachos, tampoco hay que dejarnos engañar. Somos seres humanos como todo mundo. No somos, tampoco somos más. Pero pues como el CTR en México, como les dije ayer, el CTR se paga muy bien a los youtuberos, pues después de Estados Unidos, del CTR más alto de Estados Unidos, es el CTR de México. Se paga bien y por lo tanto pues, todo el mundo va a hablar de México. No van a hablar de Estados Unidos porque la mayoría de los que hablan de México tienen que ser gente que habla español, ¿no? Hay gringos hablando bien de México. Y está bien, hay que creernos lo que debemos de creer, ¿no? Hay que creer lo que debemos de creer. Y eso es lo que ha pasado en nuestro país. Ese libro, México Bárbaro, muchachos, es un libro precioso para que ustedes lo lean. ¿Ok? Está otro que se llama México... No recuerdo exactamente cómo se llama. Ok.
Gracias a los de YouTube, a Facebook, a los dos canales de YouTube, a Facebook por estarnos viendo. Espero que haya sido de su agrado. Suscríbanse, háganle clic a la campanita, comenten y ¿qué más les puedo decir? Y sí, háganle like, muchachos, es bien importante para que el logaritmo pues siga extendiendo nuestros canales, la gente los siga viendo. Gracias a YouTube, pero en TikTok continuamos, ¿ok? El aceite tiene que estar frío o caliente. Ahorita contesto.